Seguimos acá en Salud Emocional, andando, como dijo Diego Torres, porque la verdad que la letra, si la podemos, cuando la escuchamos, realmente nos marca, ¿no? Esa sensación de decir, no soy ni lo mejor ni lo peor, soy simplemente una persona que trata de vivir y hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y a todos nos pasa que vamos a tener una situación y a vivir una situación de estrés en algún momento de nuestra vida. Algunos poquitas, por suerte, y a otros muchas, o intensas, o largas. Y bueno, y también depende de la personalidad que cada uno tiene previamente y del temperamento y de sus costumbres y su cultura y sus herramientas como para hacer frente a una situación, porque a veces hay personas que son personas fuertes, pero algunas veces se derrumban, ¿no? Porque verdaderamente tantas desgracias juntas o tantas situaciones de presión, bueno, el cuerpo tiene un límite y no se pueden afrontar todas, ¿no? Se requiere a veces de un ordenamiento, de una priorización de situaciones y bueno, y de aprender a reconocer que uno está estresado, porque a veces el estrés se disfraza, ¿no? Claro, pero viste lo que decís vos, es una mezcla de personalidad y situaciones de la vida, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que estamos en una gran ciudad muy linda, pero bueno, las ciudades grandes también son más estresantes porque nos encontramos con una serie de estímulos, más allá de lo que hablábamos también, ¿no? Que son, bueno, un poco vos también lo dijiste, los ruidos, los olores, la contaminación visual, todas las contaminaciones que tenemos en la ciudad también atentan contra eso, porque generan un estado de irritación en el organismo, igual que también lo que comemos, ¿no? Hay cosas que agregan justamente un estado de irritación que suma a todo lo demás que dijimos y hace que, bueno, la cosa esté a veces muy complicada. Claro, porque tiene que ver esto que percibimos, como dijimos de los sentidos, la interpretación que le damos con nuestro cerebro racional y con nuestro cerebro emocional, y de ahí percibimos si hay una amenaza o no, o lo vivimos como una amenaza, aunque no lo sea. Y bueno, si lo vivimos como una amenaza y no nos podemos adaptar a esa situación, bueno, nos vemos en problemas, porque el organismo lo que va a hacer va a analizar, o sea, va a pensar. Primero va a percibir el hecho, después va a decir, bueno, el cerebro racional lo va a pensar, pero el cerebro emocional le va a agregar deseo, miedos, odios, ¿no? Alegrías, sensaciones que uno puede tener. Eso elabora una respuesta y si me considero que no estoy amenazado, no voy a tener estrés. Pero si lo considero una amenaza, automáticamente, ¿qué hace el organismo? Desencadena a través del cerebro, a través de la glándula hipotálamo. ¿Se acuerda que habíamos hablado en un primer momento de las emociones? Y el hipotálamo segrega hormonas que las estimula a la hipófisis segrega hormonas que estimula a las suprarrenales y aparece la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol. Empieza a afectar y a prepararnos para luchar, para huir, para enfrentar esta situación. Y eso es estrés. Claro, o sea, es que se activa por un lado el sistema nervioso y por otro lado el sistema hormonal, ¿no? O como vos lo mencionaste. Claro, es todo un desencadenamiento de estímulos que van preparando al cuerpo. Si yo tengo que huir de una situación de estrés o tengo que enfrentar, ya sea que me escapo de un tigre o lo voy a enfrentar, mi organismo tiene que estar acorde a esa situación. Entonces la sangre se tiene que ir para el cerebro, para los músculos, entonces no voy a tener en el sistema digestivo sangre, no se redistribuye la sangre en las piernas para poder salir corriendo. Voy a consumir más glucosa porque mi cerebro y mis músculos necesitan de eso para poder actuar. Entonces voy a tener el cortisol elevado, la adrenalina alta, la presión alta, taquicardia, porque tengo más que circular más sangre. Voy a respirar más profundo, voy a respirar para recibir más oxígeno y que mis tejidos estén mejor y ponerme en una situación de alerta, de alarma y de enfrentar con el cuerpo la situación. Claro, porque ataque al tigre o salga corriendo para claro, o sea, todo se circunscribe para el cuerpo en una cuestión de supervivencia. Y en ese momento, ¿qué es lo más importante? Bueno, justamente enfrentar el peligro. Entonces, no es importante el sistema digestivo, por eso empieza a funcionar de manera más lenta, ¿no? Mucho más lenta. Y tampoco es importante el sistema inmunológico, porque todos los recursos van justamente a otra cosa. Claro, en ese momento se prioriza eso. Ahora, ¿qué pasa si yo no corto ese sistema? Si este estrés, termino, el tigre se va o yo me escondí o lo maté. ¿Y qué hago si yo no vuelvo a la normalidad? Me queda la adrenalina dando vuelta. En teoría lo tendría que resolver.
vuelve mi organismo a estar en tranquilidad, entonces se reacomoda la sangre, deja de fluir tanto, baja la frecuencia cardíaca, la respiratoria, se me acomodan todos los órganos en función de que ya pasó el peligro. Pero si yo eso no lo logro, me quedo ahí, no lo puedo soltar, no lo terminé de asimilar y me aparece otro tigre y después me quedo con esa carga elevada, ¿no? Que son estas cosas de la vida que nos va llevando. Me levanto de mal humor, me peleo con mi mujer o mi marido, después voy al trabajo, me peleo con el jefe, no puedo dar frente al trabajo, salgo, voy al banco, me encuentro con que no andan los... O sea, le vamos sumando factores. Entonces yo, la situación aguda no la logro bajar a lo normal. Claro, porque justamente situaciones no resueltas que nos llevamos a la cama y al otro día nos amanecemos con eso, por ejemplo, trabajos no concretados, la hipoteca que tenemos que pagar, los gastos que tenemos que pagar, etcétera, etcétera. Claro, ¿sí? Las preocupaciones lo que nos pone en la situación de que no vamos a poder, no voy a poder, no voy a llegar, me va a salir mal. Entonces esa actitud genera, porque ese pensamiento en el cerebro genera esas descargas de hormonas, claro, que son las que nos sostienen en esta situación de estar ya no en la fase de alarma, sino en una fase de sostenimiento, de adaptación, donde yo me mantengo en situación de alerta constante sin poder relajarme. Claro, es la sensación, real o no, de que no contamos con los recursos suficientes para enfrentar esas demandas. Entonces puede ser que sea una cuestión justamente psicológica, porque a veces nos tiramos muy abajo por un tema de autoestima o lo que sea y creemos que no contamos con los recursos para enfrentar los problemas que tenemos. Sí. O a veces es un tema real, ¿no? Los problemas nos desbordan, ¿no? No, sí, tal cual. Y después, si esta situación no la podemos volver a lo normal o se vuelve a producir una nueva respuesta fisiológica y otra vez tenemos hormonas dando vuelta, estamos en una situación de alerta permanente. El organismo durante un tiempo, va a buscar la forma de adaptarse o de hacer frente a esa situación, pero llega un momento que cuando el estrés se mantiene durante un tiempo largo y en forma alta, produce debilidad y entonces termina con la fase, lo que se llama de agotamiento, ¿no? Donde claro, uno ya no puede responder a las cosas más simples ante una situación mínima de una pavada. Realmente uno reacciona con que no tiene esfuerzo, quiere desaparecer del mundo, se pone a llorar, está angustiado, se pone realmente con una sensación de agotamiento físico, mental e intelectual, ¿no? Claro. Esa es el famoso burnout o el incendio, claro, que se llama cuando hay estrés laboral. Claro. Y que realmente nos termina enfermando, ¿no? Porque fíjate, ahí está el infarto, ahí está el ACV, ahí está el cáncer, ahí está la gastritis, la hemorragia digestiva. Claro, ¿no? Porque fíjate que vos estamos tensionados, estamos duros, por eso nos contracturamos, respiramos en forma acelerada permanentemente. Eso es cuando estamos enganchados en eso del estrés crónico, que también se llama distrés, ¿no? Distrés, lo van a encontrar, claro, de cualquiera de las dos formas. Entonces, justamente esta cadena permanente de que se activa y no se termina de desactivar este sistema, este mecanismo de recursos adicionales, hace que lo que dijimos hoy, el sistema digestivo sigue funcionando mal y empezamos a tener muchos problemas. Y el sistema inmunológico también, y por eso nos compramos un montón de enfermedades, porque tenemos bajas las defensas. Sí. Todo consecuencia de lo mismo, del desgaste que nos produjo esto de seguir enganchados con esa reacción que nos come tanta energía. Y le vamos agregando cosas más todavía. Dale. Que si por ahí consumimos tabaco, claro, porque exacto, estamos ansiosos, o porque ansiedad no es estrés, ¿no? Claro. Que quede claro, ya la otra vez hablamos, ¿no? Claro, porque sí. El estrés es una reacción. La ansiedad puede ser provocada no por el estrés, o sea, son cosas distintas. La ansiedad sí es una emoción. Entonces claro, es distinto, claro. Pero el componente de la ansiedad en el estrés está presente. Claro. Es un factor. Muchas veces entramos en círculo vicioso porque estamos estresados, lo notamos en el cuerpo y justamente genera emociones negativas que nos generan más estrés y son círculos viciosos de los cuales es dificilísimo salir. Claro. Sí, es que a veces nosotros siempre decimos que a veces las enfermedades son salidas. Sí. Claro, por algo se producen, sí, el cuerpo a gritos nos pide algo, ¿no? El cuerpo que hagamos algo. Nos pide a gritos, nosotros no sabemos cómo ayudarlo y entonces lo hace por su propio medio y a veces surgen estas enfermedades
agudas o a veces enfermedades crónicas, autoinmunes o enfermedades vinculadas a todo el sistema inmunológico que se ve alterado y que conspira contra distintas partes del cuerpo, y tenemos desde una colagenopatía, una artritis, una esclerodermia, una enfermedad reumática, a tener cáncer, ¿no? Porque también, si bien no hay una relación absolutamente directa entre el estrés y el cáncer, pero vienen de la mano, están asociadas. Claro, claro. Así que estamos hablando de un montón de factores que tienen que ver con el estrés. Por eso decimos que es un problema multifactorial, ¿no? Y justamente ante un problema tan grave y tan importante, la solución, o sea, el enfoque para lograr la solución tiene que ser multidisciplinario, es decir, tiene que provenir de distintas fuentes también, porque es algo muy complejo. No solo con inteligencia emocional lo solucionamos, sí, por supuesto que es fundamental, pero no solo con eso, sino con un plan que abarque un montón de otras cosas, ¿no? Entonces hoy estaríamos hablando, y vamos a seguir hablando, de conocer en términos generales lo que es el estrés, ¿no? Después vamos a hablar en otro momento de cómo diagnosticar en forma casera el estrés. Vamos a ver algunas pruebas, algunos test que tienen que ver con eso, que son muy buenos. Y después vamos a dar herramientas para ver qué hacemos entonces con esto que tenemos, ¿no? Seguro. Sí, por eso hoy prácticamente la idea es poder sacarnos bien todas las dudas o poder explicar lo más profundamente que podemos de cómo es el estrés, de qué es. Porque verdaderamente a veces uno dice, bueno, estoy estresado. No, estás enojado. O estoy estresado. No, estás cansado. O estoy estresado y estás ansioso. Es decir, a veces todo es estrés, cuando en realidad no todo es estrés, ¿no? Entonces, claro, el estrés hay que entenderlo desde un lugar integrado, desde un mecanismo, como dijo Oscar al comienzo, que forma parte de la salud. Por eso el famoso EU3 y después el DIS3, claro, cuando esto ya no lo podemos, no lo tenemos un ratito, sino que se nos instala como modo de vida. Y entonces ahí sí estamos hablando de lo que llamamos estrés crónico o el distrés. Claro, exactamente. O sea, el estrés, que es el estrés agudo, es algo que nos sirve y es algo beneficioso. Y en definitiva es un poco la sal de la vida, es eso que nos mantiene alertas para solucionar problemas, pero y los desafíos que nos plantea la vida. ¿Y si no te imaginas cruzar una calle, si no tenés un nivel de estrés como para darte cuenta que te tenés que salir corriendo, tenés que pararte y que el auto pare para poder pasar, porque si no te pasan por arriba? Claro. Es el mejor, hoy por hoy, uno de los mejores momentos donde uno vive esos situaciones de estrés cortitas, cuando uno va a cruzar una avenida y te cambia el semáforo y no te dan respiro. Claro, es como no tener tonicidad muscular, ¿no? El cuerpo tiene que tener cierto grado de tensión para mantenernos firmes y poder caminar, por ejemplo. O sea, es ese cierto grado de tensión. Por eso muchas veces dicen que el estrés óptimo es como la tensión de la cuerda de un violín. O sea, hay una tensión óptima. No puede no estar tenso, pues si no, no suena. Y si está demasiado tenso, no suena bien y se puede llegar a cortar. Exacto. Así que ahora, después de los anuncios, continuamos.